Preciosa hora, amados hermanos. Recordemos que la vez pasada que estábamos compartiendo hablábamos acerca de la instrucción y vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios para nuestros hogares, para nuestras familias, que es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender la palabra del Señor. Veíamos algunos pasajes de la Escritura, algunos de los pasajes de la Escritura que nos enseñan acerca de la instrucción de nuestros hijos, y un pasaje que leíamos en el video anterior decía que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y recordando estas palabras, hermanos, pensamos que sin la palabra de Dios no somos nada. Sin la palabra del Señor nosotros estamos en un fracaso total.
Nosotros necesitamos depender completamente de la palabra de Dios. Y realmente, amados hermanos, si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, podemos ver que en la mayoría de los hogares existe destrucción. ¿Por qué? Porque no se someten a la palabra de Dios, porque no se han querido someter a la palabra de Dios. ¿Por qué tanta destrucción? A veces nos preguntamos, y muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite todas estas cosas. Y yo quiero decirles en esta hora que no es el Señor el que permite estas cosas, es el ser humano el que ha decidido qué camino seguir, qué camino tomar. Recordemos también que leíamos otro pasaje de la Escritura en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hoy el ser humano ha hecho a un lado la palabra de Dios. Hoy el ser humano ha olvidado la palabra de Dios. Por eso existe tanto fracaso dentro de los hogares, por eso existe tanta violencia, por eso existe tanta maldad en el corazón de los hijos, porque se ha olvidado el mandamiento, se ha olvidado la instrucción de la palabra de Dios. Hablábamos acerca de la instrucción que debemos tener o que debemos darle a nuestros hijos. Debemos instruirlos correctamente en la palabra de Dios. Pero ahora quiero hablar algo similar. Hoy vamos a hablar acerca de la corrección. Acerca de la corrección conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Y para esto quisiera que aquellos hermanos que tienen sus Biblias ahí en sus casas, que no la tengan ahí empolvada, que tomen sus Biblias y juntamente vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estudiar este tema. Proverbios, vamos a leer el libro de Proverbios en el capítulo 13, y quisiera que le diéramos lectura al versículo 24. Proverbios 13, verso 24. Dice la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hoy vamos a tocar el tema de la corrección de nuestros hijos. Y es un tema muy delicado, hermanos. Es un tema muy delicado porque si nosotros no ponemos esta disciplina o esta corrección correctamente en la vida de nuestros hijos pueden llegar a amargarse, no solo contra nosotros, sino contra Dios. Hoy vemos tanta maldad en el corazón de muchos niños pequeños que ya desde los 10, 11, 12 años están involucrados en lo que son las drogas, en lo que son los vicios, en el tiner, en el resistol y etcétera, aún en el robo. Y todo esto existe porque dentro de los hogares y dentro de muchas familias no tienen la instrucción o no se les ha dado la instrucción de la palabra de Dios a sus hijos. Por eso usted puede ver en sus calles, en sus colonias, cuánta maldad existe en la vida de muchos niños pequeños, de adolescentes, de jóvenes y aún de personas adultas. Todo esto existe porque no se ha hecho caso a la palabra de Dios, porque no han hecho caso a la palabra de Dios, porque han menospreciado la palabra de Dios. Muchas personas creen que aman a sus hijos cuando no los corrigen. Pero mire lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si nosotros nos pusiéramos a pensar y a meditar en esta palabra, aborrecer, en pocas palabras, la Biblia nos está enseñando que el que no castiga a su hijo, lo odia. Así es lo que dice o lo que nos está enseñando la Escritura. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Yo no sé cuánto amas a tu hijo. Yo no sé cuánto amas a tus hijos. No sé cuántos hijos tienes, hermano, hermana que me escuchas, o querido amigo que me escuchas en esta hora. Yo no sé cuánto amas a tus hijos. Yo no sé si tú castigas, corriges a tus hijos. Pero la Biblia
es la autoridad máxima. Si nosotros nos hacemos o si nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, quiero decirles en esta hora que las familias que hacen a un lado la palabra de Dios solamente viven en fracasos. Pero aquella persona que ha querido o que ha deseado o que ha anhelado poner por obra la palabra de Dios, quiero decirles en esta hora que la palabra de Dios nos da la instrucción correcta, nos da la instrucción de vida, de cómo debemos instruir, cómo debemos enseñar a nuestros hijos y aún de cómo debemos corregir a nuestros hijos. Y si nosotros seguimos al pie de la letra la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuánto amas a tu hijo? ¿Amas a tu hijo o lo aborreces? Según la Escritura, según la palabra de Dios. Dice que más el que lo ama, fíjese bien, aquí dice la palabra de Dios que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero después nos enseña la palabra de Dios que más el que lo ama, fíjese bien, más el que lo ama, desde temprano lo corrige, desde pequeño. Desde que nuestro pequeñito tiene quizá uso de razón, cuando ya empieza a entender las palabras, es momento de corregir a nuestros hijos. Si nosotros no queremos que nuestros hijos se desvíen, si nosotros como cristianos no deseamos que nuestros hijos se vayan por un camino equivocado, nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. No tenemos que hacer caso a la gente, a las personas. Tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, amados hermanos, estamos perdidos. Estamos caminando por sin ningún rumbo, estamos caminando a ciegas. Pero si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, vamos a hacer lo que la Biblia nos enseña. No vamos a hacer caso a lo que la gente diga, a lo que las personas piensen de nosotros. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean hijos de bien, nosotros necesitamos hacer caso a la palabra de Dios. Si no queremos esto para nuestros hijos, por eso hoy en día ves tanta delincuencia, ves tanta maldad en los niños pequeños, en los jóvenes, en los adultos. Porque no se ha corregido a los hijos desde temprano. Cuando un padre ama a sus hijos desde temprano, lo corrige según la palabra, según la Escritura. Y son pocos los hogares donde tú vas a ver o donde puedes ver que hay hijos obedientes. Son pocos los hogares donde nosotros podemos observar que hay hijos que temen a Dios, que hay hijos que realmente quieren obedecer al Padre, que hay hijos que realmente quieren obedecer al Señor. Pocos hogares existen en este mundo donde hay hijos piadosos, donde hay hijos con el temor de Dios. Y sabe que donde usted encuentra un hogar donde hay hijos con el temor de Dios, es porque los padres realmente aman a sus hijos, es porque los padres realmente se preocuparon por sus hijos. Si usted ha visto familias cristianas y familias que puede decir usted en su pensamiento y en su corazón, con esta familia, qué tremendo. Mis respetos para esta familia, mis respetos para estos hermanos, pero no se le da los respetos a los hermanos. ¿Sabe a quién se le da la honra? ¿Sabe a quién se le da la gloria? A Dios. Porque es por su palabra, es por el poder de su palabra que los corazones son transformados, que los corazones son cambiados. Es por el poder de su palabra, es por la autoridad de su palabra. Y nosotros debemos hacer caso a la palabra de Dios. Yo te pregunto, querido hermano que me escuchas en esta hora, querido amigo, ¿cuál es el mensaje que tú estás transmitiendo a tu hijo? ¿Qué mensaje le estás transmitiendo a tu hijo desde que nació? Yo no sé qué edad tienen tus hijos. ¿Qué mensaje le has transmitido a tus hijos? ¿Le has transmitido el mensaje de te amo o te aborrezco? Cuando un padre ama a su hijo, cuando un padre ama a su hija, desde temprano, según la Escritura, según la palabra de Dios, desde temprano lo corrige. ¿Y por qué lo corrige? Porque lo ama. Muchos van a estar de acuerdo con el tema y muchos no van a estar de acuerdo. No me preocupa por el que no esté de acuerdo. ¿Sabe que el que no esté de acuerdo con la palabra de Dios no está de acuerdo conmigo? Está en desacuerdo con Dios.
No va a estar usted en desacuerdo conmigo si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Usted tiene un grave problema con el Señor si está en desacuerdo con la palabra de Dios. Usted me puede decir, es que eso es maltrato. No. Según la Biblia, según la palabra de Dios, cuando uno castiga, cuando uno corrige a su hijo o a su hija desde temprana edad, es porque lo amas. Es porque lo amamos, porque deseamos que nuestros hijos sean hijos de bien. Deseamos, anhelamos que nuestros hijos crezcan con los principios de la palabra y con el temor de Dios en lo profundo de sus corazones. No es porque aborrezcamos a nuestros hijos, es porque los amamos. Nosotros corregimos a nuestros hijos desde temprana edad porque los amamos. Aquel padre o aquella madre que no corrige a sus hijos no los ama, según la Escritura. Según la palabra de Dios, aquel que detiene el castigo a su hijo cuando hace algo mal, no ama a su hijo, lo aborrece. ¿Qué le estás transmitiendo tú a tu hijo, querido padre, querida madre? ¿Qué le estás transmitiendo a tu hijo? ¿Le estás transmitiendo amor o le estás transmitiendo odio? ¿Qué están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué están recibiendo tus hijos, querido hermano que me escuchas en esta hora? ¿Están recibiendo amor o están recibiendo odio? ¿Qué es lo que le estás transmitiendo a tus hijos? Recuerda que Satanás, el diablo, es padre de mentira. Y también la Biblia nos enseña que Satanás, el diablo, se viste como ángel de luz. Y sabe que Satanás, el diablo, ha mentido a todo el mundo con esa mentira que todo el mundo ha tomado. Esa mentira que por muchos años, que por muchos siglos ha tomado la gente, las personas. Y es una mentira muy sutil, pero quiero decirles que es una falsedad. Esa terrible mentira que dice que castigar a los hijos con la vara es una forma negativa de disciplinar. Según las creencias de la sociedad, según las creencias del mundo, castigar a tu hijo con vara es cruel, es terrible. Pero ¿por qué hay tanta delincuencia hoy en día? ¿Por qué hay tantos hijos tan desobedientes? Porque no se les corrige. Porque no se les ha dado la corrección a su tiempo. Un padre o una madre, cuando sus hijos ya están desviados, cuando sus hijos ya están perdidos, es cuando ya los quieren corregir, pero a veces es demasiado tarde. Es demasiado tarde, ha sido demasiado tarde. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué sucede? Que Satanás, el diablo, los ha engañado. Satanás, el diablo, les ha mentido. Les dijo que cuando sus hijos estaban pequeños, que los iban a matar por darles vara. Pero no es así. No es así, amados hermanos. Esta es una falsedad. Esta es una mentira de Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, te hace creer que castigar a tus hijos con la vara es una forma negativa de disciplinar a nuestros hijos. Quiero decirles que a través de la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que corregir a nuestros hijos con vara es una de las formas con mejores resultados para la vida de nuestros hijos. Aquella persona, o quiero dirigirme a mis hermanos, aquellos hermanos que no están acostumbrados a someterse a la palabra de Dios. Usted misma o usted mismo lo puede ver dentro de su hogar, dentro de su familia. En cuántos hogares se dicen ser cristianos, se dicen ser cristianas, hijos e hijas de Dios, pero usted puede ver a sus hijos rebeldes. Y estoy hablando de hijos pequeños. Hijos que si sus padres les dan algún mandamiento, voy a poner este ejemplo: hijo, por favor, quiero que vayas a la tienda. Yo lo he visto en muchos hogares, hermanos. Cuando el padre trata de mandar a sus hijos a la tienda, hay muchos hijos que mueven los hombros diciéndole: no, yo no voy. Y es triste. Es triste cuando un hijo se conduce de esta manera. Pero cuando nosotros seguimos la instrucción de la palabra de Dios y corregimos a nuestros hijos con vara, no es una forma negativa. Al contrario, amados hermanos, es algo
¿O es una realidad? ¿Es algo que necesitan nuestros hijos para que ellos puedan aprender a obedecer a sus padres? Y sobre todo para que ellos aprendan a obedecer a Dios. Por eso tantas personas dentro del cristianismo muchas veces no quieren caminar con el Señor. Porque desde pequeños no se les corrigió. Desde pequeños no se les dio la instrucción. Corregir con vara a tu hijo es una de las formas con más éxito. ¿Quieres tener hijos piadosos? ¿Quieres tener hijos que amen al Señor? ¿Quieres tener hijos que te amen a ti, padre? Que te amen a ti, madre, que te obedezcan. Castígalo, corrígelo, según la Escritura. ¿Amas a tu hijo? Desde temprano, corrige a tu hijo. Claro que existen otras formas de disciplinar, pero hoy solamente queremos tocar el tema o queremos enfocarnos en el uso de la vara. Y quiero enfocarme en esto, amados hermanos, porque dentro de muchos hogares supuestamente cristianos han errado en este punto. Han tomado la palabra de Dios